Como podrán darse cuenta, los rurales florecieron en el Porfiriato, y aunque fueron creados para una buena causa por el licenciado Benito Juárez, en el Porfiriato se convirtieron en un grupo opresor que estaban al servicio del gobierno y de los hacendados, y en la hacienda de San Agustín no fue la excepción. Asesinaban, fusilaban, colgaban y le daban la ley fuga a las personas o líderes que se manifestaban en contra del gobierno o en contra del maltrato que los hacendados hacían a los trabajadores, siguiendo el lema de Porfirio Díaz, que decía, mátenlos en caliente. Unos le llamaban los rurales, unos las guardias blancas, otros la federación, los forestales, pero todos eran el mismo grupo de criminales que abusaban del poder que tenían. Vinimos aquí con la intención de, primeramente, saludar al profesor Robles y posteriormente para agradecerle que nos haya atendido para a ver qué nos pudiera platicar acerca de la hacienda de San Agustín. Muchas gracias. Y pues algunas experiencias que haya tenido a través de los años en su Sí. lucha social, en los ejidos, en la formación de los ejidos. Sabemos que en el Valle de Juárez, a partir de Zaragoza hasta San Agustín, pertenecían a los terrenos a la hacienda denominada, perdón, de la hacienda que estaba registrada como Degatud, San Agustín. Kettelsen y Degatud, Bueno, aquí en San Agustín. Sí. la propiedad de todo esto, desde Samalayuca, Sí. era de don Inocencio Ochoa. Sírvete. Don Inocencio Ochoa era el propietario de todo esto. Entonces, es una persona de mucho dinero. Él fue el que atendió a don Benito Juárez cuando venía de allá de la cuestión de los franceses. Lo atendió y lo hospedó en su casa de él, que es ahora el cine, lo que era el cine Victoria. Ahora la Ahí casa. estaba la residencia de don Inocencio. Entonces la propiedad de don Inocencio era desde Samalayuca, la casa de piedra, ¿verdad? Era la hacienda de ahí hasta aquí. Entonces, don Inocencio Ochoa se la vende a una familia Ernstein, Madrid. Yo la ubico en Guadalupe por el apellido Madrid, Ernstein. Entonces muere el viejo comprador, se queda sola la viuda Madrid y ella le vende a Kettelson de Getao. Todos los propietarios tuvo la hacienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la hacienda? Don Abraham González, que fue el primer gobernador del estado de Chihuahua después del triunfo de la Revolución, él fue el primero. Este señor no le expropia, le incauta la hacienda por deudas que tenía Kettelson al fisco del estado. Se la incauta, no se le expropia. Una cosa es expropiación y otra cosa es incautación. Se cobra pues la deuda que tenía Kettelson con el gobierno del estado. Y entonces ya don Abraham González pues la tiene y han de saber que es la primera hacienda afectada en la República Mexicana. Fíjese. Esta hacienda fue la primera, Fíjese, la sí. primeritita, porque el primer reparto de tierras lo hizo Lucio Blanco en Tamaulipas. Y ese señor, él hace la incautación. Se cobra pues el gobierno del Claro. estado la deuda que tenía Kettelson. De tal manera que ya la hacienda ¿No tiene cucharita? queda libre. Y empiezan los jaloneos, ¿verdad? De la posesión de la hacienda y todo eso. Me platican a mí los viejos que todavía vivían aquí en San Agustín, que se tenían que venir a quedar a dormir en la noche, porque había la amenaza de que los iban a... Yo atendí una vez a lo que quedaba de la familia Kettelson, América. Ella vivía
no sé si habrá muerto ya estaba muy, muy grande de edad. Vivía de la iglesia del Sagrado Corazón, así en unas casitas que están de este lado. Ahí vivía América. Y ella vino a reconocer, porque de acuerdo con la ley, cuando ya se hace eso, hay una propiedad para los dueños, ¿verdad? Una propiedad, el casco pues que le dicen, ese tiene que ser para ellos. Nunca lo reclamaron porque eran puras mujeres. Y automáticamente pues ya queda todo eso para el ejido. Y así fue más o menos la situación de la hacienda. Sí, no hubo ni un tiro, no hubo nada. Sí tenían la amenaza de que los desalojaban y todo después, pero ya cuando le dieron posesión a los ejidatarios, ¿verdad? Sí. Y de ahí nacen los otros ejidos. Se fueron. San Isidro, sí. que era entonces le decían Las Pompas. Las Pompas. San Isidro, bueno, Loma Blanca es un barrio, Tres Jacales, San Francisco Tres Jacales, y el Millón, que en realidad el Millón también viene siendo un barrio de San Francisco Tres Jacales. Sí. Ya queda integrado de esa manera ese reparto que se hace. Y Ahora, aquí se cometió un error. A mí me tocó hacer la compraventa de lo que quedaba de la hacienda, que era el molino. Sí. 700 pesos fue el costo de la compraventa. Y ese señor, Ramón Velarde, lo hacía más que nada por la ambición, porque creía que allá había entierros y esas cosas. Y empezó a picarle la barda y todo, unas bardas enormes. Sí, se vinieron para abajo. Y ahí se acabó lo que quedaba de la hacienda en pie. Sí. Estaba yo precisamente pensando en eso, profesor, que fue un gran descuido de las autoridades ejidales el haber destruido eso. Claro. Porque era un patrimonio, pues no nada más del ejido de San Agustín, sino del Valle de Juárez. Se repartieron las vigas, se repartieron y todo. qué tristeza, qué tristeza. Era un centro histórico ahí. Sí. A mí me decía el arquitecto, que en paz descanse, que era el director del museo de ahí del PRONAF, que procurara yo una ventana de las que quedaban todavía para que la pusiera aquí en el museo. Sí. Pero desgraciadamente todo se destrozó. Qué lástima. Porque buscaban un tesoro. Sí. Dinero enterrado. Jesús Carranza y ejido Tres Jacales y ejido Reforma. Sí. Reforma. ¿También Reforma? Reforma, toda la tierra que tiene Reforma como ejido pertenecía a la hacienda. Fíjate, yo pensaba que nomás llegaba hasta San Agustín. No, hasta Reforma. Hasta Reforma. Sí. Ahí estaba el lindero de la hacienda. De la hacienda. Entonces, entre la gente que trabajaba en la hacienda, la gente de aquellos años que trabajaban en la hacienda, se hicieron ejidatarios. Pero cada quien se fue. Yo me voy para tal parte, yo me voy para San Agustín, yo me voy para... decidieron cambiar. Sí, en aquellos años se quedaron muy poquitos ejidatarios porque para que no volvieran otra vez los hacendados, que era una casa de Sketterson que le habían dado el que era dueño de todas las haciendas aquí en Chihuahua. Bueno, ahorita no tengo el nombre presente, Sí, pero ahí te va. Unos se fueron a poblar el ejido Reforma, otros el Tres Jacales, otros el Jesús Carranza, y en San Agustín, pues platicaba mi mamá que se quedaron muy pocos porque tenían miedo que vinieran otra vez, porque la hacienda la protegía la federación. Sí. La federación, entonces, en esos que se quedaron ahí, como que yo me acuerdo ahorita así una presente, así, mi abuelo, Adelaido Collazo, don Faustino Romero, un señor que, bueno, no me acuerdo su nombre, pero se quedaron muy pocos. Vas de cuenta que como unos 10 ejidatarios nomás se quedaron para fundar el ejido. Sí. Pero en ese tiempo. Pero luego empezó a llegar gente, y fue como logramos ser 62 ejidatarios de dotación. Sí. Con derecho a la ampliación. Sí. Aquí se vino don Pedro Solís, que supuestamente era el tenedor de libros de la hacienda. Don Pedro Solís. Pues de ahí en más no recuerdo quién más, pero también se vino un grupito de gente a fundar el ejido San Isidro.
como era el ejido de Zaragoza. Zaragoza, pues también tenía presente, pero ya se me olvidó, como ya son muchos años. Sí, correcto. Y mi madre nos platicaba, porque mi abuelo ya no lo alcancé a conocer, pero mi mamá platicaba. Sí, Entonces, desbarataron toda la hacienda. sí, La desbarataron para que no quedara huellas de que era hacienda ahí. sí. Si no, pues la tuviéramos como una reliquia, ¿verdad? Pero, Sí, hubiera sido lo ideal, Sí, que hubiera quedado sí, algún edificio, sí, algún sí, local. sí. Pero hacienda contaba tenía molino de moler trigo, en aquel Sí. tiempo era puro trigo. Puro trigo, sí. Y la hacienda tenía el molino. Sí, La hacienda acuñaba su propio dinero. ajá. Todavía he conocido algunas monedas Sí. las que hacía la hacienda para pagarle a los Para pagar, trabajadores. fíjate. Se llamaba, yo creo, le pusieron así las pompas, porque ahí atrás de donde está el campo del béisbol, la parcela que fue de don Pedrito Cervantes, había un brazo, o sería posiblemente el río Bravo, antes de ponerlo en la pista, había algunas pompas, me platicaban a mí, y el que vino sacando alguna tubería vieja de allí, excavando, fue Elías Martínez. Ahí excavó cuando trabajaba esa labor de don Pedrito, y allí sacó mucha tubería de fierro, inclusive era fierro vaciado. Sí. No era fierro Fierro duro. era fierro vaciado. Pues digo yo que ahí estaban las pompas para bombear agua para regar la parcela que es de la escuela. Esa parcela lo que tenía era árboles frutales. Sí. Tenía variedad de pera, variedad de manzana, tenía durazno. Y para el lado de la parcela de mi tío Cho Puebla, había un cuadro de uvas. A mí todavía me tocó verlo. Oh, sí. Y Comer de la fruta de allí de la parcela. Inclusive en la parcela, acá para donde está la casita la casa que era de don Manuel Belmonte, que fue del viejote, Sí. de Ramón. Había un cuarto, en la parcela de la escuela había un cuarto, que ese cuarto lo ocupaba el que cuidaba la parcela, que cuidaba los árboles frutales. Y ahí, porque había fruta, en la escuela nos daban una hoja, un pedacito de papel, con una orden dirigida al huertero, para que al padre de familia le dieran, al momento que hubiera durazno, le daban durazno, que había pera, pues les daban peras, le repartían a la gente y a la vez juntaban la fruta, porque a mí me tocó ver rejas ahí empalmadas, una sobre otra dentro del cuartito. Yo creo que esa fruta la llevaban para Juárez a vender. Para vender, sí. Muy buena información. En esa casita me tocó a mí mirar a dos personas que ya hace muchos años se fueron. Primeramente, yo miré ahí cuidando la huerta a don Doroteo, un viejito que estaba tajorobadito, se llamaba Doroteo Bernal del Castillo, no me acuerdo muy bien de su nombre. Qué bueno, sí. Y después con el tiempo, el que estuvo también ahí fue don Santos Ramírez. Recuerdo muy bonito al profesor Pablo Roybal y a la profesora Virginia. Eran, ¿Virginia qué, perdón? ¿Virginia qué? ¿Cómo se apellidaba? no sé. Ah, muy bien. Virginia era la esposa del profesor Roybal. Pablo Roybal. Y la escuela tenía una parcela y en la parcela había árboles frutales, manzanas y peras. Y en el tiempo que se recogían, que el profesor juntaba a algunos muchachos y llevaban costales y traían las peras y las manzanas, y luego le hablaba a la gente del pueblo y le repartía todo aquello a la gente del pueblo. Era verdaderamente muy bonito vivir
esa vida que yo viví entre toda esa gente, lo recuerdo con mucho cariño. Y fíjate, y hasta pues, yo me juntaba mucho con la gente de San Agustín, pero nunca comentaban. No, de la hacienda. Hasta ahora que me vi tus documentales que pusiste, me estoy dando cuenta que Darío Luján, que era el señor grande de los Luján de ahí de San Agustín, que manejó ahí, trabajó ahí en la hacienda, Sí. y los Velardes. Yo me acuerdo que yo estaba chico, mi papá convivía con este señor Velarde el grande, Don Lupe. porque en aquel tiempo tenía un tractor viejo igual que el de nosotros, y ahí se comunicaban y digo, no sé qué platicarían, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, yo estaba chiquillo, andaba con mi papá, pero yo empezaba a manejar el tractor. Cuando empecé a manejar el tractor tenía 11 años y el primer tractor de mi papá fue un F12 que tenía brecas de mano. En ese aprendí yo a manejar. Después lo vendió, se mira que se lo compró Carmelo Falcón. Y compró un F20. Entonces don Lupe Velarde tenía un F20 también. Y por eso yo creo que convivían ahí. Porque me tocó ir con mi papá, con él ahí. Y ellos tenían el casco, les tocó el casco ahí de la hacienda. De la hacienda. Después escarbando ahí sacaron los restos de la pesa, que ahí están en el museo. A ti no te tocó, Richie, cuando jugábamos en San Agustín, en el campo que estaba abajo. Sí, no había una donde hacer la cantina. Ahí había unas tapias. No estaba en la curva así, ¿no? Estaba el campo hacia este lado. Sí, ahí abajo, yendo de aquí para allá, mano izquierda, ahí abajo, ahí estaba el campo. Y ahí estaban esas tapias, ese era el casco de la hacienda. Las tapias eran, el adobe era más o menos como este ancho. Doble o triple de una adobe. Como más o menos de este ancho. De un metro. Sí. Las paredes ¿Sí te acuerdas? Ahí ponían la cantina los otros. Sí, fíjate, pero yo todavía no jugaba, yo estaba muy chavillo. No, sí te tocó jugar. ¿Ya? Sí, en el campo ese. No, pues sí, yo jugué, fíjate, y todavía estaba el casco ese ahí. Y fíjate que no hay fotos ni nada de ese. No, por eso le digo, a ver, ¿cómo alguien se le había ocurrido? Es que también uno no se fijaba, hombre, en eso. No, Sí, pues, usted va a jugar y... No tenía uno la visión que estamos teniendo ahora. Siempre el jugador, no, sino las personas de allí. Los de allí. Vamos a hablar del comisariado de Gidalgo y que dijera, bueno, pues, porque no tiene tanto tiempo eso, y yo me acuerdo perfectamente. Entonces, era para que viera... Sí. Como tenemos fotos a veces de aquí del pueblo, vamos a hablar así. ¿Qué te acuerdas de lo que platicaba Sarita de la hacienda de San Agustín? ¿Cómo empezaron a platicar? ¿Qué personas? Aparte de lo que ya sabemos, la mayoría de los ejidatarios. ¿Qué otras cosas que no están escritas, te acuerdas, que te platicaba Sarita? No me acuerdo exactamente qué no está escrito ahí. Yo lo que me acuerdo que platicaba mi mamá, se empezaron a juntar las personas que empezaron a platicar de eso. Pues fue don Pedro Solís y mi abuelo Román, porque fueron los que encabezaron ese movimiento y empezaron a invitar a la gente, ¿verdad? A platicar, a hacer juntas y empezó a juntarse la gente hasta que ya se organizaron y empezaron a lo que le decía yo, pero eso parece que sí está en el... Sí, está escrito eso. Escrito, ¿verdad? Sí. De carpeta básica, ¿no? No está ahí. En la carpeta básica nada más dicen qué año se dio la posesión al ejido. No, le decía yo que me parece que eso sí está escrito, de cómo le hacían pues para llevar los escritos y eso a Juárez, ¿verdad? Todo eso
Sí. Sí está escrito en el... Sí, nomás lo que no está escrito es el comentario que decías que tenían problemas para pasar por Zaragoza. Ajá. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que don Santiago Abeitia era, pues no sé qué sería ese hombre, pero era un hombre medio poderoso y pues no los dejaba, o sea, no podían pasar. O sea, no sé cuál sería su función de él, no sé qué sería, pero lo que sí que decían que no los dejaba pasar ahí para ir a hacer los trámites. Para ir a hacer los trámites. Y dicen que se iban acá pues, escondidos, acá por las lomas a pie. Sí. A lo mejor tendría hasta gente que cuidaba. Sí, pues tenía su gente. Ese es lo que le decía eso, nomás que el día que le platiqué me equivoqué del nombre. Digo que llevaban esos escritos y la persona que les ayudó mucho era hermano de don Fernando Herrera. Se llamaba... ¿Cómo le dije? Ahorita me acuerdo cómo. Sí. Esa persona fue el que les ayudó mucho porque él no sé si era del ejército o era, pero era algo en el gobierno. En el gobierno. Y ahí con él llevaban los escritos y él se encargaba de llevarlos a Chihuahua. Él era el que él les ayudó, creo, mucho en eso. Sí. Pero le digo que cuando ya se terminó todo, que ya les entregaron la tierra y todo, fueron con esa persona a ofrecerle un terreno que se quería hacer ejidatario. Entonces les dijo que no, pues que él no necesitaba, que no ambicionaba en eso, pero que tenía un hermano que si aceptaban, pues le dijeron que sí. Ajá. Y por eso vino a don Fernando Herrera. Muy bien. Él era hermano de don Fernando y él trajo a don Fernando y por eso le dieron el terreno a don Fernando Herrera. Qué bueno. Y cuando iban a desterrar a los alemanes que se iban a hacer posesión de los terrenos, ¿qué problemas tuvieron? ¿No escuchaste algo? Pues había eso que platicaba mi mamá, que era nada más que yo no me acuerdo, Richie, si era el comprador o el vendedor, pero un Provencio. Sí. Se apellidaba Provencio ese hombre. El día que iban a hacer el trato, ya que iban que les iba a vender la tierra, se iban a juntar ahí en los perales, ahí se iban a ver esas personas. Pero luego se juntó la gente de aquí, del ejido, la que aquí se juntaron para no dejarlo, ¿verdad? Y es donde le digo que platicaba a mi mamá que andaban los toquintos, decía, no, andaban los toquintos a caballo, y con las sogas querían colgar a los viejos. Y se andaban, no, y se salieron de estampida y no hubo trato. Fíjate, esos son cosas, detalles que no están escritas, ¿sí? No. Que la gente no conoce. Sí. Los toquintos. Sí, mi mamá nos platicaba todo eso. Decía mi mamá, dice, yo estaba chiquilla, pero mi mamá me traía donde quiera, me traía de la mano, y donde quiera. Dice, ahí andábamos. Estaba en un lado el presidente Cárdenas cuando vino, ¿no? O Plutarco, ¿quién fue el presidente? Cárdenas vino. Cárdenas. Sí, pues ella dice que ahí estuvo en un lado de él. Sí, pues el presidente dicen que entró a pie ahí, por eso la calle esa se llama La Saludad. Por ahí llegó a pie. Por eso la escuela está tan difícil. Sí. Oye, ¿qué te acuerdas de haber escuchado de la hacienda de San Agustín? Me acuerdo poquillo dónde estaba la hacienda. Estaba así en las tapias ahí.
Y pues me acuerdo que había una pesa que ahí están ahí en la escuela vieja de San Agustín, una pesa grandota, me acuerdo muy poco. Esa casa se quedó, la hacienda se quedó en Lupe Velarde con ella, la casa. Con acá. Una casa de adobe atravesada así. Ajá. No está eso. Decían que también por acá había unos molinos en Zaragoza y aquí y en San Isidro. Había un molino en Itamar, que era don Pancho Velázquez. Ah, ok. Ese no era de la hacienda. Ese está en los 58, 57 existía molino. Yo me acuerdo porque a Juan Molina lo mandaban en el camión a moler un balde de nixtamal al molino. Ajá. ¿Qué más? Era don Pancho Velázquez del molino. A pesar del alto riesgo de ser descubiertos por este grupo de asesinos, se arriesgaron sabiendo que podían ser colgados ellos y sus familias. Se unieron y lograron reunir 57 personas del pueblo para solicitar terrenos de la hacienda de San Agustín para sembrar y sacar adelante a sus familias. De esta manera formaron un grupo para llevar la solicitud ante la oficina de nombre Procuraduría de Pueblo del Estado en febrero de 1922, recibiendo respuesta favorable en marzo de ese mismo año. Como representante del grupo iba firmado por don Clemente Toquinto, recibiendo instrucciones de formar un comité particular ejecutivo para darle formalidad a los trámites, quedando de la siguiente manera: como presidente don Román de la Torre, como secretario don Pedro M. Solís y como tesorero don Trinidad Araujo. Ya una vez bien organizado el comité particular ejecutivo, acordaron establecer los servicios de primera necesidad, como la escuela, el panteón, la iglesia, el correo y el salón de sesiones. Para julio de 1923, lograron conseguir que la señorita Juanita Ábalos viniera e impartiera clases como maestra de primero y segundo grado, y ese mismo año se dirigieron ante las autoridades eclesiásticas en Ciudad Juárez para que les autorizaran una capilla, dándoles como patrono el señor San Isidro y registrando con este nombre al pueblo ante el gobierno del estado y el gobierno federal. Y es así como empezó el desarrollo del ejido. Sí, pues aquí estuve en la escuela con Juanita Ábalos. Fue la primer maestra que hubo, Juanita. Muy joven, ¿verdad? Sí, de muchacha. Sí. Fue cuando se vino la familia de ella también aquí. Le dieron tierra a don Luis, al papá y todo. Y aquí se acabaron. Sí. Se murió doña Chela, se murió don Luis. Todos se acabaron. Bueno, pues espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Pásenla bien.